yo recibí un WhatsApp, pero como no había nombre del delegado, así que tuve que indagar. En la mañana me he comunicado con los docentes de que hoy día se arranca clase porque hasta ayer estaban con el grupo anterior. Y además estaba yo con otro grupo de 60 alumnos, 67 alumnos, creo, que era algo inédito, pero felizmente me logré comunicar con ellos y comunicarles de que hoy día arrancaban ustedes. Bien, así lo vamos a hacer y de ahora en adelante traten de cumplir los horarios que tienen con sus docentes. Algunos de ellos que tienen labor asistencial eh, pueden pactar otra hora, ¿no? Eh, el único que está autorizado para hacer revista de revistas o seminarios es Cuellar. El, después no hay otro. Y el otro que con ustedes se juegan la nota del seminario y de la práctica simultánea conmigo. eh, y conmigo van a tener los exámenes correspondientes y recibiré la apreciación de cada docente sobre su comportamiento ah, estudiantil, sobre todo en la cuestión de asistencias. Por ejemplo, ahora hay 5, entonces hay que tener en cuenta que con 30% no entran al examen. Eh, eh, si hay disposición de que ustedes inicien un curso o un cursillo, hay que cumplir el sílabus y las tareas académicas que se asignan. Así son los reglamentos y así es la ley educativa. Bien, este es un cenotafio que tiene por objetivo despertar, si se puede, en ustedes la curiosidad por el estudio y por la investigación. Este es el Hospital 2 de Mayo. Aquí hay una puerta que ingresa a una tumba donde están algunos restos de Carlos, no todos. Eh, entonces, este caballero fue estudiante de medicina eh, en la época de la preguerra con Chile. Durante la guerra con Chile, eh, era el que llevaba la bandera y las cornetas arengando al soldado peruano en su lucha desigual contra el enemigo chileno. Para desgracia, perdimos la batalla de San Juan, fue quemado Chorrillos y cuando iban a atentar contra Lima y Miraflores, un almirante Petit-Roars, un francés, les advirtió a los chilenos que no cometieran abusos más de lo que habían cometido. Pero hicieron su ingreso a Lima y esta hospital les sirvió como caballeriza. Les ocuparon las salas y ahí tenían a sus caballos. Aquí hacia el fondo pueden ver una cornisa, está tapado por, estas son columnas de roble traídas de Panamá. Son muy anchas, muy duraderas, no se pican. Entonces que despertaron la ambición de podérselo llevar desmontándolo a Chile. Entonces, peruanos sabedor de eso lo embarraron de heces humanas para que tuvieran asco meter mano ahí. Y felizmente las columnas no se llevaron. Entonces, después de la guerra, Carrión reingresa a sus clases y nota que existe una enfermedad que está causando problemas por la carretera central en
en la construcción del tren. Hacían una fiebre y poco después, 2, 3 meses después, hacían una erupción. Entonces, él, en este lado estaba la sala de la Mercedes, se inoculó la verruga y posteriormente muere por verruga peruana más otra enfermedad de los pobres. Y por ese motivo, a él se debe la unificación de este tema de la verruga peruana, que lleva su nombre enfermedad de Carrión. Ese es un recuerdo para que ustedes, si lo desean, lo practiquen. Los días 5 de octubre, aquí encienden la llama votiva para celebrar su aniversario de fallecimiento, y la llama votiva se inicia en el periodo de su nacimiento. Entonces, todos los años esto se tiene por tradición, y hay algunas universidades, algunos hospitales que lo han captado y lo están haciendo en buena hora, que valoren héroes nacionales, pero él no fue médico, él fue un estudiante. Y como los médicos no tienen héroes de esa magnitud, los médicos lo han adoptado como héroe. Muy bien, después de este preámbulo, vamos a pasar con esta clase 3 en 1. A propósito de Zika, este es el famoso Aedes aegypti, que le causa múltiples problemas al Perú desde la época de la colonia. Este es el causante de las epidemias con alta mortalidad que hubo en la época de la colonia, donde había fiebre amarilla que motivó la construcción de pequeños locales como centro de salud para atender cantidad de enfermos, y que motivó en 1868 la construcción del Hospital 2 de Mayo, que en aquel entonces quedaba fuera de la muralla de Lima. Y la muralla de Lima fueron destruidas para permitir la ventilación de Lima, porque creían que esto se contagiaba por el aire, los miasmas, etc. Esa era la creencia anterior, ¿no? Y en esa época los chinos tenían algunas boticas con medicina de plantas chinas, con el cual creían tratar la fiebre amarilla. Otros daban vomitivos, y eh, como se ponían histéricos, a los pacientes le pusieron el nombre de fiebre amarilla. Entonces aquí tienen este arbovirus transmitido por este mosquito Anopheles, que es causante también de la fiebre de Oropuche cuando hay corriente del niño, la fiebre de Mayaro, la encefalitis equina, el dengue, el Zika, el hantavirus cuando hay corriente del niño, y el chikungunya. Así que estas son algunas de las que puede transmitir este Aedes aegypti. Entonces, el Aedes aegypti no es de ahora, ¿no? Ha existido siempre como causante de problemas endémicos en nuestra capital y en nuestro país. ¿Por qué? Porque nunca se le ha dado importancia al saneamiento ambiental, ¿no? Este, Recién en este siglo, con la necesidad de crecer barrios que tengan buen poder económico, se comenzaron a hacer trabajos de agua, desagüe, etc. Y por supuesto que la migración, por razones fundamentalmente de terrorismo, hubo mucha invasión
de gente provinciana a Lima y se crearon los conos que ustedes conocen en San Juan del Lurigancho, Villa Salvador, etcétera, Ate. Entonces, sigue persistiendo el problema de saneamiento ambiental, ¿no? No es que el gobierno de turno tenga que ver mucho con el problema. Es un problema desde que yo nací, ya me di cuenta que habían problemas. Cuando estuve en la Facultad de Medicina, escuché a muchos políticos que van a resolver los problemas solamente por elecciones y después dejaban todo tal como está. Y el COVID le bajó los pantalones a la salud y se vio el estado actual en que estamos, así como la fiebre María le bajó los pantalones en 1800 y tantos, 60 y tantos, y se vio qué cosa era Lima, ¿no? Y ahí comenzaron recién a darle importancia a la salud y a las medidas que tienen que ver con salud, que no solamente es tener un ministerio con altos funcionarios, con altos sueldos, sino esto tiene que ver con la infraestructura que tiene que planificar un buen ministro de Vivienda, un ministro de Economía que reparta dinero no para los bolsillos de los amigos, sino reparta dinero para hacer inversión en los pueblos de Lima y en los pueblos que están fuera de Lima, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Entonces hay muchos factores por el cual la salud se va comprometiendo día a día. Y cuando uno habla de esto, entonces eh, siempre han habido voces, ¿no? Van donde el señor rector, mire, el doctor ha dicho esto, que el otro. Y cuando uno enseña, el profesor enseña lo que está en los libros y lo que está en los libros de afuera, ¿no? Pero el maestro tiene que enseñar la realidad de su país para que ustedes que son un poco más jóvenes, traten a futuro de llevar o encauzar el país por el lado bueno, ¿no? No todo es dinero en la vida. Entonces, esta es una profesión de servicio y hay que tomarlo como tal. Y eh, el capital humano se hace con conocimiento. Y ahí apuntamos, ¿no? Este mosquito hembra entonces transmite y se alimenta durante el día, a diferencia de lo que muchos creen que le va a picar de noche. Ellos están a unos 200 metros de las viviendas humanas, esperando que haya un descuido de alguien y le inyecta pues el virus si lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque las hembras tienen que hacer desarrollar sus huevecillos, que están aquí en el vientre, por lo tanto son voraces, ¿no? Incluyendo a uno que lo espanta, le vuelve a picar. ¿Por qué? Porque requiere sangre para poder desarrollar los huevecillos. Entonces, la naturaleza de este Aedes, el macho es más pequeño que la hembra. La hembra tiene un probóscide o trompa que se inyecta como si fuera una aguja 24 de calibre 24, ¿no? Y pica y no se siente la picadura. 10 minutos después, la que ha sido picado nota la reacción inflamatoria de un abón. Este abón
es el que indica a la paciente que ha sido picada por este Aedes. Y no se sabe qué le va a transmitir, porque ya ustedes han visto de que son varios los virus que puede transmitir. En lo que corresponde al virus del Zika, se toma como ejemplo porque es una infección que se relaciona a deformaciones de recién nacido. Se supone que si alguno de ustedes, ¿no?, se enamora y por razones de trabajo van al oriente, ¿no?, siendo de Lima, y son picados por un Aedes que tiene Zika, entonces tienen alta probabilidad que el chiquito le nazca con deformaciones, y por eso que hay que tratar de entender esta enfermedad, que entendiendo esto se entienden los otros también, ¿no? La picadura es la causante de que succione sangre en las venas o arterias e inyecte su saliva a través de la piel y ahí transmite el virus. Entonces, ese es el problema que hay cuando hay epidemias o endemias en determinados sitios. Entonces, el Perú tiene desde hace muchos años dengue. El Perú tiene desde hace muchos años fiebre amarilla. Entonces, y sin haber resuelto estos dos problemas, aparece eh, otro virus nuevo, denominado virus del Zika. Entonces, eh, dengue tiene buena mortalidad y bastantes síntomas. Chikungunya tiene poca letalidad y mortalidad, si lo comparamos con el dengue. Entonces, como todo en el Perú, eh, no se hace una respuesta idónea, ¿no? Desde el punto de vista de investigación para el estudio de este virus. Si ustedes tienen en cuenta, yo siempre los estoy referenciando en la fuente en Vancouver, porque así es como se estila la presentación ahora de trabajos, para que tengan validez, ¿no? Eso lo ha determinado la SUNEDU y así tendremos que adecuarnos para cuando ustedes sean internos, residentes, ¿no?, su calificación sea adecuada. Entonces, tenemos carencia de un país que investigue. Por ejemplo, en nuestra universidad no hay un instituto de investigaciones mm, para, digamos, desarrollarse en medicina. Seguro que con el tiempo lo van a crear, pero al momento no lo tenemos. Y este es un cuadro epidemiológico que, para explicar la epidemiología de algo, no se necesita curso de salud pública de 2, 3, 4, 6 meses. Porque yo he escuchado salud pública, como les digo, desde el primer año de medicina y nada se ha resuelto hasta la actualidad. Absolutamente nada. Todo sigue igual y en algunos sitios hasta peor de lo que yo conocí. Y es por el problema que ustedes saben de que la plata llega, pero no se invierte bien. En el año 47, en los bosques de Zika, en un mono rhesus, que ya se los voy a presentar, descubren este virus. Estos botes de Zika pasaron a las islas del Océano Pacífico
a la Polinesia Francesa, estas islas tienen una particularidad. Tienen un oleaje ideal para practicar el surf y entonces solamente ahí viajan eh, deportistas que pueden tener respaldo económico para permanecer largos tiempos y entrenar en esta práctica de este deporte. Felizmente nuestra costa, especialmente la costa norte de nosotros, tiene playas muy, muy buenas para la práctica de la natación, el surfing o cualquiera. Ojalá que sepan preservar esas playas y no destruirlas, ¿no? Con espigones que desvíen el oleaje ideal. Bueno, entonces de ahí se cree que pasó a las Islas de Pascua. Chile es una franja de costa árida y a muchos kilómetros de su costa existe una isla de Pascua que tiene ambiente tropical. Entonces se cree que ahí llegó el Zika y de ahí pasó al Brasil. ¿Por qué? Porque hay mucho turismo. La gente va a ver monumentos de piedra y el resto de construcciones inca. Eh, en el 2015 recién los brasileños se dan cuenta de que tienen esta enfermedad y comienzan a reportar los casos. Y la Organización Mundial de la Salud emite una alerta epidemiológica que ha aparecido este nuevo virus. Y este nuevo virus va recorriendo pues Colombia, Salvador, Paraguay, México, Venezuela. Y en el Perú, ¿no? Eh, excepcionalmente va ingresando hacia enero del 2016 con 3 casos que ni siquiera eran peruanos, sino que uno venía por tierra, de Colombia a Tumbes, y los otros dos venían en febrero por el Carnaval de Río. Entonces, ¿por qué se produjo este fenómeno? Porque para enero del 2016 habían pronosticado lo del tsunami, de que iba a haber corriente de niño, y el pronóstico no se cumplió. Pero Humala había mandado a limpiar los cauces del río y había mandado fumigar. Entonces, esa fue la causa porque no entró de lleno el Aedes aegypti a hacer problemas. Pero el año siguiente, el 17, sí hubo corriente del niño. Y entonces fue Kuczynski el que eh, tuvo que tomar las medidas que a su criterio fueron pertinentes para soportar estos fenómenos que se presentan con periodicidad, pero lo que sí es cierto que todos los años se producen huaicos, desbordes, etcétera, etcétera. Nosotros que tenemos una costa árida, nuestros ríos no tienen contención, por eso que se desbordan, requiriendo de agua dulce, almacenar agua dulce, pero esa es política que tiene que llevar a cabo el Ministerio Agrario, etcétera. Por eso le digo, en el Perú, la charla de salud no son todo. Hay que explicar las causas por las cuales seguimos dando el mismo tema con el mismo problema. Entonces, le decía en esta charla que se organizó para el colegio médico a solicitud del colegio porque se creía que iba a tener un impacto grande en Lima, pero no fue tanto. Pero sí hubo bastante
Guillain-Barré. Entonces, esta endemia logró tomar Brasil, Colombia y Ecuador. Como nosotros tenemos frontera con ellos, no nos van a pedir permiso pues, para entrar a nuestro país. El chikungunya, como le decía, tiene una letalidad menor, ¿no? Este es el mono rhesus que les hablaba en, en el África, Uganda. Existen unos bosques de Zika, y como se encontró en este monito, en los bosques de Zika, le pusieron viras del Zika y lo comenzaron a estudiar, le dieron esta forma, ¿no? Con su pared tegumentaria, su núcleo, sus receptores, su cápside. Y reportaron que el 52 ya había casos humanos en Tanzania. Por ejemplo, esta es una lámina para laptop, es un poco cargada, pero esta lámina fue preparada para el tremendo auditorio que el Colegio Médico tiene en Miraflores. Por ese motivo se hizo esta distribución. Pero para una exposición de laptop es cargada, porque muchos no tienen seguramente todavía las condiciones visuales al 100%. Pero lo que quiere decir esta lámina es que en abril del 47 aparece en Uganda, en el monito, esta nueva problema viral. Eh, el mono estaba seguido por la Fundación Rockefeller para ver el comportamiento de fiebre amarilla. Le sacan la sangre al monito y encuentran este virus. No de fiebre amarilla, sino de Zika. Entonces, una vez que lo aislaron, lo descubrieron, comenzaron a hacer estudios serológicos para detectar gente infectada. Entonces, la transmisión de la Aedes aegypti se dio inclusive a otros monos y a ratones. En el año 71, 75 y de 68 se hicieron estudios en población africana, detectando personas que tenían anticuerpos neutralizantes al virus de Zika, lo cual demostraría de que esos se han infectado. Como la enfermedad es de relativa benignidad, no se dio mayor importancia, pero sí hubieran investigado en sexo femenino, ¿no? Cómo era el producto que nacía de una africana que había sido picada. Entonces, si hubieran descubierto las malformaciones craneales que tiene este infectado, pero solamente se limitaron a anticuerpos neutralizantes. Del 51 al 81 prácticamente arrasa con todo África y comienza a entrar a la zona de el Asia, que tienen también clima tropical, ¿no? Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, ¿no? Que son los reyes del opio. Es un clima que es propicio para el opio. Y que mientras no sea problema para Estados Unidos, entre comillas, siguieron haciendo fortuna con el opio, sin darse cuenta que ese opio venía a Estados Unidos. Las investigaciones adicionales se vieron de que en el ser humano, ¿no? de Asia y el continente africano, ¿no? Estaba tomado todo, inclusive pasando ya a Oceanía, que
en Oceanía es el paraíso del surfing, y entonces estas personas que eran de todos los países, incluyendo peruanos, ¿no? Iban a retornar al Perú, a Brasil, a Estados Unidos, ¿no? Después de sus prácticas, probablemente algunos de ellos contagiados, probablemente. Estamos hablando en retrospectiva. Entonces, la epidemiología tiene que exponer amenamente, ¿no? No con cuadros que abrumen al estudiante, ¿no? Que lo aburren. Tienen que ser cuadros que lo inviten a ver, ¿no? Entonces, ahí ven a un moreno que parece hincha de la Alianza, pero no es africano, con su camisa blanqueazul, señalando que son los bosques de Sica, ¿no? Y que en ese sitio se encontró este monito que está al lado derecho. Entonces, hablamos de que comenzó a invadir las Polinesia Francesa, las islas de Chile, Nueva Caledonia, todos estos sitios, paraíso del surf, por el oleaje. Y entonces, repetimos, a través de Chile pasa a Brasil, a una localidad de Pernambuco. En esta localidad de Pernambuco comienza a describirse casos inusuales de esta nueva virosis, inclusive con confirmación. ¿Por qué lo hace Brasil rápido? Porque Brasil tiene varios institutos, uno de ellos el Butantan, ¿no? Entonces tienen rápido acceso a detectar virus. Entonces prácticamente se lleva de encuentro a toda América Latina y parte de la América Central. Y el Perú se salva, como le dije, por la fumigación que hizo Mala, ¿no? Pero al año siguiente, en la época del primer año de Kuczynski, ahí apareció otra vez el fenómeno de niño. Entonces, es una transmisión del género Aedes. Tras la picadura aparecen 3 a 12 días después síntomas. Es como esta lámina estuvo hecha en el año, digamos, 2015, se las estoy proyectando porque si uno no actualiza, ocurren estos problemas del verbo. Entonces, aún no se ha identificado, ahora diríamos, se ha identificado que el reservorio de la enfermedad es un primate monorhesus. No hablaríamos en condicional. Se ha identificado anticuerpos en mamíferos grandes, orangutanes, cebras, todo lo que tiene que ver con primates. En los humanos se ha detectado en la sangre, la saliva, la orina, el semen, la leche. Entonces, ya se puede uno intuir por dónde viene la transmisión, ¿no? Hacia el feto o hacia el niño, ¿no? Acá habla de otro verbo, ¿no? Se ha planteado, ¿no? Entonces, se sabe, ahora es una realidad de que se puede transmitir a través de las transfusiones, de las relaciones sexuales, de la leche materna y transplacentaria. Es una realidad. Aquí tienen una forma didáctica de explicar una transmisión del virus.
un Aedes sano pica a una persona infectada, el Aedes que se infecta pica a una persona sana y esta persona sana se enferma, pero también mediante relaciones sexuales, mediante la gestación, a través de la placenta puede pasarle al bebé, o que haya recibido una transfusión de algún donante que tiene Zika, que por supuesto no se hace el despistaje de virus. Inicialmente, antes no se detectaba HTVL1 y virus de SIDA en los que donaban sangre. A raíz de la epidemia del SIDA, comenzaron a hacer tamizajes de quienes eran donantes, ¿no? En nuestro país existe mucho donante por dinero, y esos son los que tienen infecciones virales, porque tienen malas costumbres de vida, entonces tienen en su cuerpo, ¿no?, algunas enfermedades que tienen que ser detectadas. Entonces, esta es una lámina que corresponde al 2016, pero olvídense, ahora se sabe, ¿no?, que la vía sexual se transmite, la vía perinatal se transmite, la transmisión congénita también, transfusiones también, trasplante también, mediante la saliva y la orina también. Entonces, todo lo que era condicional ahora es definitivo. Pero como les digo, en esto radica la importancia de aprender medicina. Si uno va a la fuente, ¿no? Entonces, una fuente en castellano tiene 5 años menos, ¿no? Tiene un atraso de 5 años. Ustedes se cobran un libro en castellano, ese libro en castellano tiene 5 años con respecto a la información que tiene. Si buscan un artículo en castellano, tiene 5 años de atraso con respecto al artículo original. Entonces, en estos momentos, si se puede, aprendan un poco de inglés. Entonces, este vector del virus, se encontró el albovirus en el África. En el Asia estaba el Aedes aegypti y el albovirus. En la región del Pacífico, el Aedes aegypti, el albovirus, el polinensis, el genseli. Y en nuestra América Latina se encuentra el aegypti y el albovirus. Básicamente tienen la misma morfología, pero el aegypti tiene estas franjas blancas que se identifican fácilmente a este vector. Tienen siempre su fuente para que ustedes puedan revisarlo, leer, etc. Este es el problema por el cual veo a propósito de Zika, veo todo lo que es arbovirus. Entonces, que primero se adquiere una forma aguda, que incuba de 4 a 7 días, otros dicen 12 días, de que son autolimitados, porque no causan muchos síntomas, pero que causan dos complicaciones que sí son serias. Una es el síndrome de Guillain-Barré. El sujeto va a quedar con una marcha del pato y un bebito que va a nacer así, con microcefalia, que va a ser una carga familiar para la madre, sobre todo para la madre, que va a sentir en carne propia lo que es tener un hijo con problemas neurológicos. Entonces, dentro de lo común puede tener cualquiera, que es picado, fiebre, conjuntivitis no purulenta,
cefalea, mialgia, artralgia, exantema maculopapular, edema de miembros inferiores, dolor retroorbital y anorexia, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Se repite una secuencia que todos los virus causan, ¿no? Entonces, pero es necesario identificarlo, ¿no? Para evitar el contagio. Ahora bien, el problema en zonas endémicas de estas enfermedades es que la Aedes no le va a usted a pedir permiso. ¿Sabe qué? Señor Elías, yo solamente le voy a picar para Zika. O a otro solamente lo voy a picar para meterle dengue. O a otro meterle chikungunya. El animal como este vector es muy voraz, entonces tiene sangre de uno, pero se puede ir a otro lado y picar a otra persona enferma que tiene otra enfermedad. Y la probabilidad de que exista dos virus en la misma persona a veces se encuentra. No es lo usual, pero a veces se encuentra. Entonces, en Zika hay que tener mucho cuidado para hacer un diagnóstico clínico. Yo le daría mucho valor a la conjuntivitis no bacteriana, a la erupción cutánea, que sería mi clave diagnóstica para Zika. En chikungunya, la artritis o los dolores articulares sería la clave diagnóstica. Y en dengue, la fiebre intensa, el dolor retroocular, la presencia de ganglios en todo el cuerpo, etc. ¿Sí? Y acá lo he adaptado de un autor Los, ¿no? Yo lo consigno para, si agarra el turno y me doctor, esto usted es un plagiario. Un momentito, le digo. Ahí dice adaptado de Luz, no dice doctor Ramírez, autor, ¿no? Entonces, con eso me dice, no, nos hemos equivocado. Pues lea bien, le digo. Entonces he hecho una adaptación a la peruana para que ustedes en un cuadro vean cómo se puede hacer diagnóstico diferencial de estas tres enfermedades que puede tener una persona. Entonces, en el Zika, el rash maculopapular y la conjuntivitis seca. En el dengue, la fiebre, los fenómenos de hemorragia por la trombocitopenia. Y en el chikungunya, la artritis, la artralgia, la mialgia. Eso es lo que marca diferenciación entre estas enfermedades. Bien, ahí lo dejamos y mañana la seguimos. Me dijeron que tenían con el doctor Cuellar y hay que respetar eso. Hay que aprender a respetar las normas. Muy bien, mañana nos vemos. Hasta luego. Gracias.